temas, bastante largo, así que voy a tratar de ir resumiendo, porque son 2 unidades, la unidad 6, que es aireación, y la unidad 7, que es temperatura. Entonces vamos a los contenidos, vamos a ver cómo está compuesta la atmósfera del suelo, cuáles son los mecanismos de transferencia gaseosa, la influencia de la aireación en el desarrollo vegetal, y las adaptaciones de las plantas. Muchas de estas cosas ustedes las han visto en clima, así que ya van a estar sabiendo. Los objetivos: conocer la composición de la atmósfera del suelo, explicar la dinámica de la aireación del suelo, conocer la metodología de medición de aireación del suelo y relacionar qué influencia hay entre la aireación y el desarrollo vegetal. La aireación del suelo hace referencia al intercambio, a través de la superficie del suelo, de dióxido de carbono y de oxígeno entre el suelo y el aire de la atmósfera. Sabemos que hemos hablado ya que durante la descomposición del material orgánico del suelo y a través de la actividad de los microorganismos se produce dióxido de carbono. Y por otra parte se produce también dióxido de carbono a partir de la respiración de las raíces y también de la respiración de la meso y macrofauna. Entonces ese dióxido de carbono que es producido y el oxígeno que es consumido en el suelo conforman ese proceso respiratorio y vamos a ver cuáles son las características. Acá tenemos la superficie del suelo, el intercambio gaseoso, principalmente esa respiración del suelo, que habíamos hablado de que el suelo está compuesto por una parte sólida que se configura dejando una parte porosa que puede estar ocupada por agua o por aire. Hoy vamos a ver esta parte, que está ocupada, esa parte porosa ocupada por aire. Las clases anteriores tuvimos 2 clases de agua, uno de agua en general y otro de movimiento de agua. Y hoy vamos a hablar de caracterizar el aire del suelo, que está dentro de esos poros. Entonces, vemos acá que la actividad de las raíces y la actividad de los organismos del suelo producen dióxido de carbono y producen dióxido de carbono y hay consumo de oxígeno. Entonces, ese intercambio gaseoso con la atmósfera, acá tenemos una atmósfera del suelo y acá tenemos la atmósfera del aire, ese intercambio gaseoso es lo que vamos a estudiar hoy. Se llama respiración del suelo, pero es lo que hace que esa composición del aire del suelo también cambie, depende de las condiciones. Estas son cosas que ya vimos, pero para recordar que el suelo está compuesto por partículas primarias, arena, limo y arcilla. Esas partículas primarias se ordenan formando partículas secundarias o agregados, y vimos la parte de poros. Ustedes recordarán que en el suelo hay microporos, mesoporos y macroporos. Hablamos de que los macroporos son poros de aireación, son los poros mayores a 8,6 micras. ¿Sí? Acá esos poros de aireación mayores a 8,6 micras pueden ser poros, como en este caso, fíjense, un poro que está generado entre partículas primarias del suelo. En algunos libros pueden encontrarlo también con el nombre de poros texturales. Y después son macroporos texturales, pero después hay también macroporos que reciben el nombre de estructurales. Y en los libros más modernos van a encontrar esa terminología de poros estructurales y hace referencia a los poros que resultan de la conformación de las partículas secundarias, es decir, de los agregados. También incluye fisuras que pueden generarse en el suelo por diferencias de humedad. Acuérdense lo de humedecimiento y secado, que producía contracción y expansión. Eso produce movimiento, fisuras, y esas fisuras también se suman a esta porosidad grande, o esta porosidad de poros grandes o aireación, y también se suman los canales producidos, por ejemplo, por las lombrices, o por nematodes, o por otros insectos del suelo.
La composición de la atmósfera ustedes ya la estudiaron, y la atmósfera del suelo está compuesta por los mismos elementos, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, y aproximadamente las mismas cantidades, pero eso va a variar mucho dependiendo de muchos factores que son los que vamos a estudiar hoy. Pero lo que podemos decir ahora es que la atmósfera del aire y del suelo presentan los mismos gases o los mismos componentes, más vapor de agua, y difieren en las cantidades, y acá tenemos algunos valores. Fíjense, los valores de oxígeno pueden estar cerca del 20%, el de nitrógeno en 78-80%, pero la mayor diferencia de la atmósfera del suelo respecto de la atmósfera del aire es la concentración de dióxido de carbono, que es muchísimo más elevada en el suelo, 0,3 en el aire y 0,3 a 2%, esto fluctúa mucho, en el aire del suelo o la atmósfera. Bueno, y acá vemos, esto es una foto de un microscopio electrónico, en un microscopio electrónico, y es lo que se ve es el espacio poroso, como ya lo habíamos estudiado, que es un espacio que puede tener continuidad o discontinuidades y formas tortuosas. Cuando se estudia el contenido de aire de la atmósfera del suelo, podemos estudiar las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, o podemos estudiar otras variables que ya vamos a ver. En esta tabla tenemos, en el eje de la, en la línea tenemos la profundidad, y en la columna tenemos los meses del año. Esto siempre, bueno, Baber está en base a el hemisferio norte. Bueno, lo que queremos resaltar acá es que, fíjense, a los 30 centímetros tenemos la concentración de dióxido de carbono y la de oxígeno. A los 60, a los 90, y vamos profundizándonos hasta el 1,80 m en el perfil. ¿Y qué podemos observar? Que los valores, tanto de dióxido de carbono que están en negrita, como los de oxígeno, van cambiando con la profundidad. Pero lo que queremos resaltar acá es que el contenido de dióxido de carbono es mayor en superficie, el contenido de oxígeno es mayor en superficie que el de dióxido de carbono. Y el contenido de oxígeno es mayor en superficie y disminuye con la profundidad. En cambio, el contenido de dióxido de carbono es menor en superficie y aumenta con la profundidad. Esto ocurre en todos los perfiles de suelo, que es lo más común, digamos, que ocurra, y es debido a que el dióxido de carbono es producto de la actividad de las raíces y de la actividad de los microorganismos. Y su movilidad es menor que la del oxígeno, y el contacto con la atmósfera no resuelve el tema de que esa producción mayor que se da a mayor profundidad pueda desalojarse más rápidamente y ser intercambiada por oxígeno. Acá lo que podemos ver que, por ejemplo, también cambian los valores, cambian con la época del año. Por ejemplo, acá estaríamos en el verano, por ejemplo, aumentan los valores, porque aumentan los valores de dióxido de carbono, porque aumentan los valores de la actividad microbiana al aumentar la temperatura. Acá, disculpen que me está molestando esto, que tengo que sacarlo para acá. Bueno, acá tenemos el contenido de oxígeno y de dióxido de carbono en la atmósfera, y medido a dos profundidades diferentes, a 15 centímetros, de 0 a 15 y a 46 centímetros, de oxígeno y de dióxido de carbono. Este gráfico que está acá es un gráfico que lo pueden encontrar en el libro de Taboada, que es un libro muy accesible para leerlo, para física del suelo, cortito y accesible, así que sé que les va a gustar. Y es muy entretenido leerlo. En Taboada van a encontrar este gráfico y la explicación de este gráfico, que no es otra cosa que un perfil. Un perfil, tenemos la concentración de
de los distintos gases y cómo varían en la profundidad del perfil. Entonces, en la línea verde tenemos las concentraciones altas de oxígeno, cercanas a 20% en superficie, y a medida que nos adentramos en profundidad, la concentración de oxígeno disminuye, porque ese oxígeno va siendo consumido por los microorganismos del suelo, va siendo consumido por las raíces durante la respiración, y en cambio la concentración de dióxido de carbono, lo que veíamos recién en la tabla, ¿sí? Son menores concentraciones de dióxido de carbono en superficie, y a medida que nos vamos adentrando en el perfil, la concentración de dióxido de carbono aumenta, hasta que a una profundidad, a mayor profundidad, tienden a equilibrarse las concentraciones. En este ejemplo dice manejo de suelo, porque nosotros ya vimos, si ustedes recordarán, cuando vimos estructura, y vimos la parte de porosidad de aireación, vimos que el manejo afecta a los macroporos. También, cuando hablamos de manejo de suelo, no solo hablamos de labranza, sino también podemos hablar, por ejemplo, de que hacemos el agregado de un abono o no, o el agregado de un fertilizante o no. Y también podemos hablar de, cuando hablamos así de manejo, de sistemas de cultivo. Por ejemplo, acá tenemos un sistema agrícola, cualquiera fuera el cultivo, uno está abonado y el otro no está abonado. Y en el de pastizal, que es lo que le quiero mostrar, tenemos otro, un pastizal natural, por ejemplo, con una vegetación natural. Y como la vegetación natural, como ustedes saben, por ejemplo, este pastizal podría ser, no sé, un pasto, una gramínea. Nosotros hemos estudiado ya que esas gramíneas producen raíces en gran cantidad, con una alta densidad de raíces, y que esas raíces proliferan, pero también mueren, y que entonces hay un aporte de materia orgánica muy importante debajo de la superficie del suelo a partir de las raíces de esos pastos. Entonces, al aumentar la proporción de materia orgánica que se va agregando al suelo, eso favorece que aumente la concentración de dióxido de carbono a partir de esa actividad microbiana y de la respiración de las raíces, y disminuye la concentración de oxígeno. En el caso del suelo agrícola abonado y no abonado, fíjense que los valores ¿cómo es?, de oxígeno, tanto en profundidad como en superficie, no varían. Los valores de dióxido de carbono en superficie, en los primeros 15 centímetros, tampoco varían, y hay una pequeña variación, que esto es pequeña, una pequeña variación, a mayor profundidad, acumulándose más dióxido de carbono en el suelo agrícola abonado. Así que se estaría viendo ahí el efecto del abonado. Al abonar el suelo, a material orgánico favorece la actividad microbiana. De todos modos, fíjense que recién se ve a los 46 centímetros, bueno, esto es lo que midieron Taboada y Micucci. ¿Cuáles son los efectos de la aireación del suelo? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante estudiar la aireación o que un suelo esté bien aireado? Cuando nosotros tenemos un suelo que está bien aireado y que está bien equilibrado en esa proporción de agua-aire, eso favorece todas las actividades metabólicas, todos los procesos fisiológicos que se realizan en la planta. Se recordarán que todo lo que son actividades metabólicas tiene que ver con respiración, con transformación de la materia orgánica, energía, fotosíntesis. Entonces, afecta, por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo de esos vegetales. Y afecta la absorción de agua y de nutrientes. Es decir que, de alguna manera, nos está mostrando que tener una buena
o una mala aireación en el suelo va a impactar en un mejor rendimiento o un menor rendimiento del cultivo, desde el punto de vista de la producción vegetal. En el suelo vamos a tener la descomposición de la materia orgánica, eso ya algo vimos, pero lo vamos a ver con más detalle cuando veamos materia orgánica, pero la materia orgánica, como en algún momento ya les contamos, incluye residuos tanto de origen vegetal como de origen animal, y son residuos que se incorporan al suelo y que sufren una descomposición. Esa descomposición puede ser a través de la mineralización de esa materia orgánica, puede ser total, terminando, por ejemplo, en dióxido de carbono y agua, o puede ser parcial y acumularse esa materia orgánica, llegando incluso en lugares, por ejemplo, donde no hay directamente aireación y todos los poros están llenos de agua, a acumularse totalmente esa materia orgánica, por ejemplo, una turbera. Es decir, cuando hay agua permanentemente y no hay oxígeno, la descomposición es casi nula o muy, muy lenta y la materia orgánica se acumula. Entonces, por supuesto que esa descomposición favorecida de la materia orgánica se ve favorecida en los suelos bien aireados, bien drenados, y tiene mucho que ver la actividad microbiana. Los cambios en el potencial redox, cuando esa aireación del suelo, digamos, varía a lo largo del año, varía con las precipitaciones, varía con las fluctuaciones de las napas, por ejemplo, si hay napas freáticas. Entonces, por ejemplo, si llegara a haber una fluctuación de una napa freática, eso le habíamos mostrado algunos perfiles, puede generar cambios en el potencial redox. Ustedes vieron potencial redox, que es el potencial hidrógeno, vieron en física, tuvieron que haberlo visto. De todas maneras, tenemos una clase especial para esto. Y afecta también esta aireación, la solubilidad, puede favorecer o no a los nutrientes, porque dependiendo de esos cambios que hayan los potenciales, hay nutrientes que pueden estar en una situación, bajo muy solubles, o pueden precipitarse. Por ejemplo, hablamos, cuando vimos algo de suelos rojos, se acordarán ustedes que hablamos de los cambios que ocurren con el hierro. También hablamos en el proceso de gleisación, por ejemplo, cambios redox, donde podíamos observar, por ejemplo, en perfiles que tenían problemas de reducción por la presencia del agua y por la escasez de oxígeno. Entonces, cuando esos suelos se inundaban o se encharcaban, o esa napa de agua subía, por ejemplo, y cambiaba ese potencial redox, se producía la reducción de compuestos como por ejemplo el hierro, que pasaba de férrico a ferroso, o del manganeso, que pasa de mangánico a manganoso, afectando la solubilización de esos nutrientes. Los mecanismos de intercambio de gases estudiaron ustedes en clima, pero vamos a recordar, los gases se mueven a través de masa, y ese movimiento, que se llama convección, también ocurre, y es lo que en el suelo, y entre el suelo y la atmósfera, y es lo que permite que se renueve esa atmósfera del suelo con el aire con el aire de la atmósfera. Entonces, ese intercambio de masas de aire entre el suelo y la atmósfera obedece a cambios de temperatura, a cambios en la presión barométrica, a la acción del viento. Esto recordarán que lo estudiaron en clima, cómo el viento favorece ese intercambio gaseoso entre la atmósfera y la atmósfera del suelo, entre el aire y el suelo, renovando sobre todo
en los primeros centímetros del suelo, renovando sobre todo esa atmósfera del suelo. Y la acción del viento era muy importante por ahí en regiones donde los vientos son importantes, pero también era, por ejemplo, si el suelo tenía, estaba desnudo o estaba cubierto, esa acción podía ser menor o mayor, dependiendo de esa cobertura, y también si los suelos podían presentar, por ejemplo, si los suelos presentan fisuras, la acción del viento favorece el intercambio. Por ejemplo, puede suceder que las costras se fisuren y la costra, al ser una densificación del suelo, es decir, los primeros centímetros del suelo aumentan la densidad, recordarán ustedes que las partículas más pequeñas taponan los poros, entonces cuando esa costra afecta ese intercambio, pero cuando esa costra se quiebra, esas fisuras favorecen que por acción del viento pueda haber intercambio en esos lugares donde está fisurado. Bueno, y el efecto de la lluvia o del riego, que obviamente al ingresar el agua al suelo, el agua genera movimientos de aire también de esas masas en el suelo. Otro mecanismo de difusión otro mecanismo de intercambio es la difusión, que también ya lo estudiaron, y que es el traslado molecular, es decir, las moléculas se van trasladando a través de ese medio poroso que es el suelo, y obedece la ley de Fick, la ley de flujo de gases, donde lo que dice Fick es que la difusión entre dos puntos va a estar dada por un coeficiente de difusión, que depende de ese medio poroso, por el área que atraviesa ese gas. Ese coeficiente de difusión tiene que ver con el gas, por el área que atraviesa, la diferencia de concentración entre esos dos puntos, y la diferencia de tiempo. Y que ese flujo de gases es inversamente proporcional a la distancia que los separa. Cuando queremos estudiar la atmósfera del suelo, tenemos distintas variables que podemos, variables que podemos estudiar. Por ejemplo, podemos estudiar la capacidad de aireación. Esa capacidad de aireación, nosotros hablamos algo ya cuando hablamos de macrosporos. No sé si ustedes recordarán que cuando hablamos de porosidad, dijimos que los macrosporos, los mayores a 8,6 micras, son los poros de aireación, preferentemente, y los poros de drenaje. Entonces, cuando nosotros también definimos ya lo que es capacidad de campo, después de una lluvia copiosa o de un riego, 24 o 48 horas después de drenado el exceso, estamos en capacidad de campo, es decir, un contenido de humedad a capacidad de campo. La capacidad de aireación es la cantidad de aire que queda en el suelo a capacidad de campo. Cuando el suelo está a capacidad de campo, la cantidad de aire que queda en ese suelo compone la capacidad de aireación o factor capacidad. Depende de la textura del suelo. Suelos arenosos presentan mayor aireación, hemos estudiado todo lo que es macroporosidad, suelos de textura gruesa presentan mayor macroporosidad, la estructura del suelo, bueno, como dijimos, la estructura genera también poros que se llaman poros estructurales, son poros grandes, pueden ser también, además de la estructura, los canales, como dijimos hoy, de la mesofauna, la actividad de esas lombrices que generan galerías, y todo lo que favorece la estructuración del suelo aumenta la aireación. Habíamos visto, cuando vimos estructura, que había distintos tipos de estructuras. La estructura migajosa era una, si recordarán ustedes, asociábamos esa estructura migajosa
Espérenme un segundito. Asociamos esa estructura migajosa, por ejemplo, una estructura, decimos una estructura suelta, se la puede encontrar, por ejemplo, en un suelo bajo monte, una estructura suelta, bien aireada, entonces nos infunde mayor aireación. Y habíamos visto estructuras laminares, por ejemplo, no sé si recordarán, habíamos visto unas fotos donde vimos la disposición de esos poros, ¿m? Esos poros que se formaban láminas, y los poros, en vez de tener una orientación más bien vertical, tenían una distribución horizontal. ¿M? Y entonces, esa estructura laminar no favorecía la entrada de agua, pues tampoco favorece el intercambio gaseoso con la atmósfera. Bueno, perdón, no les mostré esta lámina porque ya creo que ya la había mostrado en uno de los prácticos anteriores, pero le muestro ahora. Las partículas de suelo, vimos que esas partículas de suelo se reúnen, forman microagregados, muchos microagregados forman un macroagregado, y varios macroagregados forman un terrón de suelo. Y bueno, acá podemos ver lo que decíamos hoy, la porosidad de textural y la porosidad estructural. Otro parámetro para estudiar la variación de la atmósfera del suelo es la intensidad de aireación, o también llamado factor intensidad, y hace referencia a la concentración de oxígeno y a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esa intensidad de aireación depende de la actividad microbiana. Ya vamos a ver unos gráficos, depende del contenido de agua del suelo, de la estación del año. Cuando las estaciones favorecen las altas temperaturas, por ejemplo en verano, la actividad microbiana sabemos que aumenta, entonces la producción de dióxido de carbono aumenta, la respiración de las raíces también es mayor, entonces esa concentración de dióxido de carbono en la atmósfera del suelo es mayor. El contenido de agua, tenemos, por ejemplo, para medir, como dijimos hoy, la capacidad de aireación, lo hacemos a capacidad de campo. Y justamente lo hacemos a capacidad de campo y no a otra, porque nosotros tenemos también que primero considerar los macrosporos, que son los que drenaron ese exceso y son los que se van a llenar con el aire. Pero por otro lado, también es una manera también de estandarizar y que no se mida la capacidad de aireación a cualquier humedad, porque los contenidos de agua del suelo impactan en esa variación de la atmósfera. Bueno, el manejo, como vimos hoy, si uno hace un agregado de abono o no, si hace, por ejemplo, un sistema de cultivo compacto o un sistema de cultivo en línea, el tipo de raíz que presenta el cultivo, van a influir, y como vimos también la profundidad del perfil del suelo. Vimos unos gráficos recién donde vemos que a medida que nos profundizamos en el perfil, en general lo que encontramos es en superficie mayor concentración de oxígeno, menor concentración de dióxido de carbono, y a medida que vamos en profundidad, la concentración de oxígeno comienza a disminuir, la concentración de dióxido de carbono comienza a aumentar hasta que a mayor profundidad tienden a equilibrarse. El factor renovación hace referencia a qué velocidad se difunde el oxígeno de la atmósfera del suelo hacia las raíces. Ahí aparece un concepto nuevo que es ODR, que está en inglés, pero en español sería TDO, esto es tasa de difusión de oxígeno, lo que pasa que en inglés es ODR,
y en algunos libros lo van a encontrar como ODR y en otros como TDO, pero es lo mismo. Y esa tasa de difusión de oxígeno, según esté con las siglas de inglés o de español, esa tasa de difusión de oxígeno es la que nos va a permitir saber también en qué estado se encuentra nuestro suelo. Por ejemplo, acá vamos a ver ahora después cómo se puede determinar la tasa de respiración acá, pero también cómo podemos, qué herramientas tenemos para poder medir esa tasa de difusión de oxígeno. Ahora lo vemos. El CR es el coeficiente respiratorio. Es decir, en un punto el volumen de dióxido liberado y el volumen de oxígeno consumido en el suelo. Ese coeficiente respiratorio nos va a dar una idea de qué está pasando en ese suelo. Si están aumentando los contenidos de dióxido de carbono respecto al oxígeno consumido, o no. En el caso de que esté equilibrado esto, estamos con un coeficiente respiratorio de 1, y eso indica que el medio es aeróbico. Si aumenta ese coeficiente respiratorio, porque aumenta el dióxido de carbono liberado, y es mayor que 1 ese CR, nos está indicando que estamos en anaerobiosis. Ahora vamos a ver un poco más sobre anaerobiosis. La tasa de respiración está expresada por el volumen de oxígeno consumido por centímetro cúbico del suelo y por minuto. También la tasa de respiración puede expresarse, en algunos libros lo van a encontrar también, y es correcto también, expresado en dióxido de carbono producido o liberado por centímetro cúbico de suelo por minuto. ¿Cómo se considera la tasa de respiración? Entonces, tiene que ver con ese movimiento que pueda llegar a ver, o tiene que ver con la actividad biológica y tiene que ver con ese intercambio o renovación que se pueda llegar a producir. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Bueno, acá tenemos coeficientes de difusión para algunos gases. Esto no pretendemos que ustedes se acuerden, ni mucho menos. Simplemente el oxígeno se difunde más lentamente en el agua que en el aire, y fíjense el peso del gas o la densidad del gas tiene una relación inversa con el coeficiente de difusión. Es decir, los más pesados, como el dióxido de carbono, difunden más lentamente en el aire, que el oxígeno, que es más liviano, difunde más rápidamente. Pero en el agua, el oxígeno difunde más lentamente que el dióxido de carbono. Esto ustedes ya lo habían estudiado, así que no me están sorprendiendo con nada. Esto también lo hablamos un poco cuando hablamos de agregados. En algún momento se lo mencionamos, pero bueno, acá queda más gráfico. Cuando tenemos un agregado, acuérdense que ese agregado está compuesto por partículas de suelo que dejan entre ellas dejan poros. Entonces acá hay un diagrama de qué estatus tiene ese oxígeno en el agregado. Y bueno, este es el agregado y nos dice que en la parte más externa del agregado es totalmente aeróbico. Después hay una interfase que es aeróbico, anaeróbico, y un núcleo que es anaeróbico. Esto fíjense que, bueno, esto lo pueden encontrar en ese librito, en el libro de, me mata si me escucha decir librito, Tahuada. En el libro de Tahuada está muy bien para poder también relacionarlo con la parte estructural. Fíjense acá, esto también lo habíamos visto, no sé si recordarán este gráfico, pero habíamos visto que el sistema de poros, ¿no? Que es un continuum y que no es de un único diámetro, sino que esos radios de esos
esos poros, o los diámetros de esos poros, van sufriendo modificaciones. Entonces, nosotros podemos medir la aireación de un suelo a través de la capacidad de aireación o el espacio aéreo del suelo. ¿Y cómo se determina ese espacio aéreo? Es el espacio, recordarán ustedes que en un suelo ideal tenemos un 50% de parte sólida y que esa parte sólida se arregla de tal manera que deja un 50% de parte porosa y que esos poros pueden estar ocupados por agua o por aire. Acá lo que estamos midiendo es la porosidad, es la capacidad de aireación, es decir, todo ese espacio ocupado por aire en el suelo, que en un suelo ideal es del 25%, pero no siempre en el suelo ese espacio aéreo es del 25%. ¿Y cómo se determina entonces? Si consideramos el 100% del suelo compuesto por una parte sólida, una parte de agua y una parte porosa de aire, la parte porosa de aire va a ser el 100 menos el agua que haya, más la parte sólida. Es decir, si yo al 100 le resto lo sólido y le resto los poros ocupados por agua, me dan los poros ocupados por aire. Multiplicado por 100 nos da en porcentaje. Y este es un valor que siempre solemos preguntar en el examen, ¿cuál es el espacio aéreo que resulta crítico, limitante para la mayoría de los vegetales, para la mayoría de los cultivos? Y es un espacio aéreo de 10%, es decir, con 10% ya limita un buen desarrollo de raíces, un buen desarrollo del cultivo, y nos afecta en la producción en la mayoría de los vegetales. Van a tener ustedes ahora en la parte práctica, van a emplear esta fórmula y van a determinar el espacio aéreo en suelos de distinta textura, y van a ver también cómo influye ese espacio aéreo en el desarrollo de las plántulas o de la vegetación, que depende del ejercicio. Otra medida del estado de aireación es lo que hablamos hoy, es la tasa de difusión, y esa tasa de difusión está por la cantidad, digamos, la difusión del gas sobre el coeficiente del gas en el aire. Esa tasa de difusión, que ahora la vamos a ver cómo se puede medir, nos da una idea también de cómo se está difundiendo el oxígeno desde un punto determinado hacia las raíces. De qué va a depender el estado de aireación en cuanto a la velocidad de esa difusión, va a depender de la textura, del tipo de partícula, de la densidad aparente del suelo, de la humedad del suelo y de las relaciones que haya en la exploración de raíces y el suelo. Y lo vamos a ver en gráficos ahora. Se puede medir el oxígeno en el suelo a través de la tasa de difusión de oxígeno que dijimos hoy, UODR, a través del electrodo de platino, que es uno de los más utilizados. Se pueden hacer también mediciones de la difusión de oxígeno a través de cámaras de difusión que se instalan en el suelo. Nosotros ahora les voy a mostrar unas fotos de unas cámaras que instalamos para la difusión, y uno puede medir la difusión que hay en el suelo, desde el suelo hacia la atmósfera de oxígeno, o desde el suelo hacia la atmósfera de dióxido de carbono, y se usan esas cámaras de difusión. Bueno, estos son un poco más complejos, ahora van a ver cada uno de estos equipos en la segunda parte de la clase, así que no me voy a detener. Esto también es como el electrodo de platino, tenemos un electrodo de platino, el instrumento, con un electrodo de calomel, y en base a la diferencia que se establece entre el electrodo de referencia y el electrodo de platino, tenemos la reducción del oxígeno, que se mide a través de
un galvanómetro que se acusa ahí, pero esto bien lo van a ver ahora en la parte práctica. Las distintas partes, cómo funciona, cuál es el fundamento. Lo que les quiero mostrar es este gráfico. Acá en el eje de las X tienen las lecturas de la tasa de difusión de oxígeno, y en el eje de las Y es el porcentaje de emergencia de plántulas. Esto fue un trabajo que se hizo en el 2008 bueno, parece que está citado, no me acuerdo quién lo hizo, pero son plántulas de avena que se pusieron, se sembraron, y después es avena que se sembró, y después se fueron midiendo, digamos, qué pasaba con la tasa de difusión de oxígeno, cómo impactaba en la emergencia de las plántulas en los distintos suelos. Y esto es, vamos a empezar desde acá. Tenemos un valor que se llama ODRL, que es una tasa de difusión límite. Fíjense que viene un plató acá, va cambiando, las lecturas del ODR cambian, pasa de 60 a 40, sin embargo, esa disminución en la difusión de oxígeno de venir de 60 a venir a 40 no cambió, seguimos en el plató, porque el porcentaje de emergencia de las plántulas no fue afectado. Pero hay un valor que se llama ODR límite, y que es el valor límite a partir del cual comienza ya a afectarse la emergencia de las plántulas. Acá comienza a afectarse, hasta que después cae en forma lineal hasta un ODR-CR, que es un ODR crítico, en el que ya no hay emergencia de plántulas. Con una tasa de difusión acá de 13 o 15, ya no hay emergencia de plántulas. Con una tasa de difusión de 35, hasta 35 prácticamente no cambia la emergencia, es decir, que el límite a partir del cual estaría sufriendo, se estarían sufriendo o estaría impactando en la emergencia de las plántulas, sería 35 microgramos por metro cuadrado por segundo de ODR límite. Ahora vamos a ver que ese valor de 35 es un valor que ocurre para la mayoría de los vegetales. En la mayoría de los cultivos, el ODR límite es de 35, a partir del cual ya los cultivos comienzan con dificultades para desarrollar sus raíces, para respirar, para hacer todos sus procesos metabólicos. Entonces termina afectando en el desarrollo, en el crecimiento y por lo tanto en el rendimiento del cultivo. Entonces acá tenemos algunos valores de ODR, que es oxígeno, difusión rate, que es tasa, o tasa de difusión de oxígeno, para distintos cultivos. Y estos son ODRs límites. Fíjense, acá tenemos el límite para la cebada, 25-30, es decir, que recién a partir de los 25 microgramos comienza a afectarse la emergencia, y acá con 30. En cambio el tomate, ya con 40 de tasa de difusión, se afecta la emergencia, o puede ser también la proliferación de raíces. ¿Por qué se usa muchas veces como indicador la emergencia de las plántulas cuando se van a comparar tasas, o el efecto de las tasas? Porque ocurre previa a la emergencia de la plántula, hay una gran proliferación de raíces. Y es ahí donde impacta que haya menor difusión, o mayor difusión, o menor cantidad de oxígeno disponible, o mayor cantidad de oxígeno disponible en la actividad de esas raíces. Entonces acá lo que podemos ver es que el tomate y el centeno ya tienen un ODR límite, o sea, a partir del cual ya tienen dificultades para sus procesos metabólicos, con una tasa de difusión de 50 y de 40. Entonces son más sensibles que cultivos como cebada y avena, que tienen un ODR menor. Es decir, que recién con 30 empieza la cebada, y con 25 a acusar ese efecto de menor difusión de oxígeno. Esto es lo que les contaba hoy, que lo van a volver a ver ahora en el práctico, pero
esta es una medición de respiración del suelo con una cámara, que es lo que vimos hoy como cámara de difusión. En este caso lo que medimos no es la difusión de oxígeno, se puede medir la difusión de oxígeno, pero nosotros en nuestras investigaciones lo que hacemos es medir la tasa de difusión de dióxido de carbono y expresamos entonces la respiración del suelo en kilos de dióxido de carbono por hectárea, por ejemplo. Acá tenemos, bueno, se coloca la cámara, se espera, hay todo un protocolo, ¿no es cierto? Pero básicamente se coloca la cámara, se espera un tiempo y después se succiona con una jeringa el aire o la atmósfera de suelo que se generó durante ese tiempo acá, que es fruto de ese intercambio entre la atmósfera y el suelo. Y entonces, en el medio, fíjense, este es un tubo que se llama tubo Drager, que está acá, y tiene, acá se ven todas estas rayitas que se ven acá, es porque es como una escala, acá hay un reactivo, reacciona, un reactivo color que reacciona con el dióxido de carbono y se tiñe. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, acá es 0,50, bueno, llega hasta acá, será 0, como dice acá, 0,75% de dióxido de carbono. Eso se mide también la temperatura del suelo, por acá debe estar, no lo veo. Bueno, a veces sacamos la cámara y después colocamos el geotermómetro, porque las temperaturas del suelo, ya van a ver en la segunda parte de la clase distintos geotermómetros, se toman con termómetros, se llaman termómetros del suelo, geotermómetros, y se introduce una fórmula y se calcula entonces la respiración en kilos por dióxido de carbono. Y acá lo que vemos es selva y citrus, es decir, estamos en Misiones midiendo esto en el 2004, y valores medios de respiración para selva 47 kilos de dióxido de carbono y para citrus 33. Y bueno, y este AB quiere decir que son diferentes significativamente. Es decir, que en la selva, como era de esperar, hay mayor actividad de raíces, hay mayor actividad, hay mayor aporte de materia orgánica, hay mayor actividad microbiana, entonces ese dióxido de carbono que se emitió durante ese tiempo que se aplicó la cámara, que se cerró la cámara, medido fue mayor que en un cultivo perenne de citrus, que en este caso parece que era mandarino, si mal no recuerdo. Bueno. Y después, la USDA nos da una tabla donde nosotros podemos entrar para ver índices generales de las distintas clases de respiración, para ver en qué estado está nuestro suelo. Por ejemplo, habíamos visto creo que 33 para el citrus, entonces la actividad del suelo es mediana, el suelo está aproximado, claro, el suelo se está aproximando o alejando de un estado ideal. Hay que hacer un monitoreo para saber, ¿cierto? Porque ahí es en el instante ese. Y después, en 40 y pico que nos había dado, 47 que nos había dado para la selva, es la actividad del suelo ideal. El suelo se encuentra en un estado ideal de actividad biológica, posee adecuada materia orgánica y activas poblaciones de microorganismos. Es decir, nosotros hacemos, a partir de la medición del estado de esa atmósfera, conociendo esa concentración de dióxido de carbono, podemos hacer un conocimiento del funcionamiento y del estado del suelo y decir, está con una buena actividad biológica, con una mediana actividad biológica, con una baja actividad. Entonces relacionamos. Bueno, hay plantas que son más sensibles que otras a la falta de oxígeno, y hay plantas que tienen adaptaciones. Por ejemplo, está una planta de palta que lo que tiene es, cierra los estomas para que se reduzca la transpiración. Es decir, cuando hay falta de oxígeno, ¿por qué va a faltar oxígeno? Sabemos que esa porosidad de aire del suelo está formada por oxígeno, por dióxido de carbono y la porosidad de agua. Entonces, probablemente esa reducción de oxígeno sea en un aumento, en un desmedro del aire del suelo y en un aumento del agua. Entonces, se produce esa hipoxia, por ejemplo, cuando
los poros comienzan a llenarse de agua. Hay menos espacio poroso para el aire del suelo, se produce una hipoxia, una falta de oxígeno. Hay plantas que están adaptadas a esa falta de oxígeno, incluso cultivos como el arroz, que ustedes habrán visto en morfología, que presentan unos tejidos especiales que ahora vamos a ver. Esto son otras adaptaciones a la hipoxia. En este caso se producen lenticelas, y bueno, la planta esta es Mangifera indica, y en esta especie esas lenticelas incrementan el oxígeno hacia las raíces. Esas eran concentraciones bajas de oxígeno. En la anoxia, que es cuando ya no hay oxígeno, bueno, tenemos la producción de tejidos especiales, como el arénquima, que dijimos recién, en el caso del arroz, como cultivo, digamos, que presenta esos arénquimas, y eso permite que se haga el intercambio gaseoso entre el aire de la atmósfera y se envía a través de esos arénquimas aire hacia las zonas de crecimiento y hacia las raíces. Y esta es una especie vegetal que también presenta, no es cultivable, pero también presenta estos arénquimas. La falta de oxígeno en el suelo, esto lo vamos a volver a ver cada parte con detalle cuando veamos suelos inundados, suelos hidromórficos. La falta de oxígeno en el suelo trae aparejados cambios en el pH, que hoy lo mencionamos al potencial. Y eso trae cambios en el suelo, y hicimos un listadito de los cambios: la pérdida de nitrógeno en forma gaseosa, la acumulación de amoníaco, porque cuando el suelo se inunda y no hay oxígeno, las bacterias que transforman el amoníaco a nitrato, que lo oxidan, mueren o quedan latentes, no están. Entonces, no pueden realizar ese paso de amoníaco a nitratos y se acumula amonio. Como dijimos hoy, el manganeso y el hierro se reducen. Se pueden acumular productos que son de los metabolitos de los mismos microorganismos, y los microorganismos comienzan a tomar ese oxígeno que está en el nitrato, el oxígeno que está en el sulfato, y lo comienzan a utilizar para su respiración anaeróbica como aceptor de electrones. Entonces se reducen los sulfatos a sulfitos, los nitratos a óxido nitroso y a nitrógeno molecular. Eso lo vamos a volver a ver en detalle. Y también hay diferencias en la solubilidad de algunos compuestos. Acá tenemos un perfil de un suelo bien aireado, respecto de un perfil con rasgos hidromórficos, donde nosotros podemos ver, habíamos visto cuando vimos suelos clay, procesos de formación de suelo, gleización, es decir, parte del perfil puede estar durante una parte del año sin oxígeno, puede ser, por ejemplo, por una napa, o puede ser también que esa napa fluctúe, y entonces una parte del año está sin oxígeno, otra parte está oxigenada, y entonces se van dando estas diferencias en los colores. Los colores rojizos, estos son de hierro oxidado, sería férrico y mangánico, y estos colores ya más grises, en la matriz del suelo, fíjense, gris, por ahí se ven unos punteaditos que son moteados, pero ya prácticamente todo el suelo acá está reducido, entonces los compuestos están reducidos en forma de ferroso o de manganoso, y bueno, aparecen ya coloraciones grises, coloraciones verdes, que son muy típicas de estos suelos con problemas de aireación, porque en realidad tienen rasgos, es el agua el que está expulsando del sistema el aire. Por ejemplo, cuando la napa sube,
Y si fluctúa esa napa, entonces tenemos periodos en que el perfil está oxidado y periodos en el que está reducido. Para este tema tienen Baber, Black siempre pueden usarlo para todo lo que es relación suelo-planta, o si no el Wild, y bueno, el Porta como base. Y bueno, y este es el libro de Taboada de fertilidad física de los suelos, de donde saqué muchos de los slides o de los ejemplos, por ejemplo ese de la cebada que está ahí. Bueno, y hay otros, algunos gráficos. ¿Profe? Sí. Hay unas preguntas en el chat. Bueno. La pregunta de Jorge Graels dice, ¿por qué es mínima la diferencia de concentración de oxígeno en ambas profundidades en suelo abonado y no abonado? Y bueno, eso es lo que ellos obtuvieron, pero eso es un ensayo que hicieron. Por eso yo me centré más en mostrarle lo de pastizal, porque fíjense que no solamente es mínima la diferencia en oxígeno, sino también, como yo les había marcado, la diferencia en dióxido de carbono. Puede ser que haya sido recientemente abonado. La verdad que no lo explican ahí, en ese ejemplo. Lo que uno supone que va a encontrar es una gran diferencia entre un suelo abonado y un suelo no abonado. Pero también depende del tipo de abono y depende de las características que tenga ese suelo, o también, por ejemplo, del tiempo que lleva eso. Y si ese abono, por ejemplo, fue no sé, qué relación carbono-nitrógeno tenía, si fue un abono orgánico, por ejemplo, un acerrín, que tiene una alta capacidad, relación carbono-nitrógeno, tiene el acerrín, si mal no recuerdo, está entre 200 y 400 de relación carbono-nitrógeno, entonces es un abono que tarda en descomponerse. Y puede ser que por eso todavía no se comenzó a descomponer, y sobre todo también tiene que ver con la cantidad de nitrógeno, que les estoy hablando en general, no conozco el ensayo ese, pero cuando las cantidades de nitrógeno no son suficientes para que los microorganismos puedan, para la actividad biológica de esos microorganismos, para formar sus propios cuerpos celulares, se produce una fijación de nitrógeno y eso demora más la descomposición de esos residuos, porque primero los microorganismos forman su propio nitrógeno, o sea, sus cuerpos celulares, tomando el nitrógeno del suelo, y después recién comienza la mineralización. Así que ahí habría que leer bien el trabajo original, que seguramente es un paper, un trabajo de investigación, para ver las diferencias. En ese cuadro no hay diferencia. Puede verse a eso que les digo. Bien, profe, hay otra pregunta que dice, ¿qué se puede hacer si los valores de respiración de nuestro suelo están por debajo de la media? Bueno, la verdad es que uno puede mejorar mucho el suelo con prácticas de manejo. A veces lo que pasa, por ejemplo, en siembra directa, por ejemplo, después de cuando se hacen, depende, pero podría suceder que, por ejemplo, después de 10 años de siembra directa, como el suelo sufre una densificación, y esa densificación actúa principalmente, como ya estudiamos, en los macrosporos, entonces afecta a la porosidad de aireación. Puede suceder que en esa siembra directa esa respiración puede verse afectada, pero más que nada por el tránsito, por la densificación. Se utilizan maquinarias pesadas, y cuando comparamos la respiración puede ser que sea mucho menor a una, por ejemplo,
a un mismo cultivo en el mismo suelo, pero con una labranza convencional. Entonces, cuando nosotros pasamos rastras, cuando pasamos arado, lo que hacemos es remover el suelo y oxigenarlo, y estamos favoreciendo la renovación de esa atmósfera del suelo. Pero cuando nosotros hacemos labranza mínima, es decir, la mínima remoción del suelo, entonces, y si el suelo tiende a densificarse, por ahí, depende de cada criterio, ¿no? Pero por ahí muchas veces se recomienda que cada tantos años se pase un cincel, o sea, se haga alguna pequeña, no intensiva ni mucho menos, pero una pequeña roturación del suelo para favorecer la dirección. Lo desarrollaron en clima, así que muchas cosas ya la manejan. Estos son los objetivos: conocer los factores que afectan la cantidad de calor que llega al suelo, analizar las propiedades térmicas de los suelos, identificar los parámetros de suelo que afectan la conductividad térmica, interpretar unos perfiles térmicos y destacar cuál es la influencia de la temperatura sobre las propiedades del suelo y el crecimiento de las plantas. Ustedes saben, el suelo, la temperatura del suelo también se denomina temperatura edáfica, ese término ya lo hemos utilizado, que viene de edafón, suelo, y esa temperatura de suelo es la intensidad de calor en un punto dado. Y es una función del tiempo y del punto que se considera. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de intensidad de calor. Y ustedes recordarán que esa intensidad de calor, esa temperatura, se puede expresar en grados centígrados o Celsius, en grados Fahrenheit o en Kelvin. Y acuérdense que no se decía grados Kelvin, sino Kelvin. Entonces, ese Kelvin lo que hizo fue proponer una escala que se llama escala absoluta, porque hay un cero absoluto que él definió, de manera que lo que dice Kelvin es que la temperatura de un cuerpo no desciende hasta el infinito, sino hasta un cero absoluto, y le dio el valor de 273 en comparación, menos 273 en comparación con la escala de Celsius. Bueno, esto es general. ¿Cuál es la importancia de la temperatura del suelo? Hemos ido viendo bastante de esto. Hablamos de la temperatura del suelo y de su efecto, por ejemplo, o del efecto en la parte cuando vimos edafogénesis, cuando vimos génesis, el origen de los suelos. Vimos que los suelos provienen de la meteorización de las rocas y de los minerales que hay en el suelo. Por ejemplo, habíamos visto cómo esa temperatura, cuando varía, afecta, por ejemplo, la meteorización o favorece la meteorización física, ya sea de las rocas, por ejemplo, un congelamiento o un deshielo, o del suelo. La temperatura, como ustedes saben, afecta, por supuesto, el desarrollo y el crecimiento de los vegetales. Hay temperaturas mínimas por debajo de la cual las semillas no germinan. Por ejemplo, temperaturas entre 0 y 5 grados hay poca germinación, y con temperaturas de 0 grado menos no hay. También vimos que cuando hablamos de la actividad de los microorganismos, hablamos de microorganismos del suelo, y hablamos algo de microorganismos cuando mencionamos la materia orgánica y la descomposición de la materia orgánica, por ejemplo. Y bueno, esa actividad de los microorganismos está afectada por la temperatura del suelo, y van a encontrar como una temperatura promedio para una buena actividad, o una temperatura óptima para la actividad, de 25 grados. Después, dependiendo de los autores, van a encontrar que algunos van a asignar más una temperatura entre 20 y 25, otros entre 25 y 35.
pero si nos quedamos con una temperatura óptima, van a ver que esa temperatura de 25 grados es una temperatura media que es ampliamente aceptada, digamos. La temperatura afecta la disponibilidad de agua, afecta la solubilidad de las sales. Hemos visto cómo, recordarán ustedes cuando vimos agua, vimos el fenómeno de evaporación, porque ustedes saben cuando llega esa radiación que proviene del sol, llega a la Tierra, el 50% de esa energía solar que recibe la Tierra es absorbida por la Tierra. Y la Tierra a su vez pierde temperatura. Y una de las maneras en que pierde temperatura es a partir de la evaporación. Nosotros vimos el fenómeno de evaporación en la clase anterior, no en la anterior, en dos clases atrás. Entonces vimos cuál es la incidencia de esa temperatura y cómo las altas temperaturas favorecen la evaporación, es decir, la pérdida de agua desde la superficie del suelo, pero también favorece la transpiración desde las temperaturas ambientales, en ese caso favorecen esa transpiración, y que juntos componen la evaporación y que es la pérdida de agua. Entonces, desde el suelo hablamos de la evaporación. La temperatura del suelo varía, y tenemos distintos regímenes térmicos, dependiendo de cuál es la temperatura media anual del suelo, ya vamos a ver, pero se usa como un rasgo taxonómico para clasificación de suelos, para distinguir familias, por ejemplo, de suelos. La temperatura afecta la degradación de los agroquímicos que llegan al suelo, y la temperatura afecta también a los organismos del suelo y a los patógenos del suelo. Porque ustedes recordarán, bueno, no sé, los que más años tienen, que se usaba antes para hacer los almácigos, antes de sembrar, por ejemplo, las hortalizas, se utilizaba un producto llamado bromuro de metilo, muy tóxico, cancerígeno, hasta que fue prohibido su uso y se comenzó a incentivar la solarización del suelo. Ustedes ya vieron esta parte en clima, recordarán que es se cubre el suelo con un plástico, eso hace que aumente, ¿no es cierto?, la temperatura, y eso produce la muerte de muchos patógenos, produciendo esa desinfección del suelo sin utilizar un producto químico, y menos un producto químico como el bromuro de metilo tan tóxico. Bueno, hay factores que, como ustedes saben, afectan a la temperatura del suelo, y dentro de esos factores están estos factores que están acá. La radiación solar, por ejemplo, bueno, ustedes saben que la radiación del sol no es la misma durante el año, depende de las estaciones, y tampoco no es la misma durante el transcurso de las 24 horas que dura un día. Esa radiación solar varía durante la mañana, el mediodía y la tarde. La incidencia también varía. Por ejemplo, nosotros, esto ya lo saben, en nuestro hemisferio, estamos en el hemisferio sur, las laderas de las montañas que dan hacia el norte reciben mayor radiación solar. Hoy vamos a ver conductividad térmica, pero es la conductividad que presentan las masas de aire, o la conductividad que presenta también suelo. Bueno, el proceso de evaporación como pérdida de la temperatura del suelo a través de la pérdida de agua. Y las precipitaciones, ahí en este caso las precipitaciones, cuando aumentan las precipitaciones aumenta la humedad del suelo, y vamos a ver ahora que el agua incide en la conductividad térmica. Los suelos que tienen mayor contenido de humedad van a ser mejores conductores, ahora lo vamos a ver.
y la vegetación. En la vegetación, principalmente lo que es tipo de vegetación, si es una vegetación, por ejemplo, puede ser una vegetación muy compacta, muy densa, por ejemplo, un pastizal, una pradera de pastos, van a mantener más frescos los suelos que si el suelo está desnudo, o que si el suelo está cubierto por una sabana o por un monte, dependerá de la densidad también de los árboles, pero en general presentan esas diferencias, ¿no es cierto? Siempre los suelos desnudos con mayor temperatura que el suelo que está cubierto por vegetación. Otros factores que afectan a la temperatura del suelo son factores que dependen del mismo suelo, es decir, depende del suelo, tenemos distinto calor específico, vamos a recordar ahora lo que es calor específico, pero los suelos varían en su calor específico, varían también en su capacidad para conducir la temperatura, tanto en la conductividad térmica como en la difusividad térmica, que son los conceptos que vamos a aprender hoy, la radiación del suelo que incide, la textura y la estructura, la humedad del suelo, son todos factores que los vamos a ver ahora, pero que cómo afectan a la temperatura del suelo y, por ejemplo, si un suelo está compactado, es decir, está densificado, por ejemplo, aumentó la densidad, entonces las partículas están más juntas, entonces van a conducir el calor de una manera, y si el suelo está mullido, suelto, o tiene una estructura favorable, migajosa, va a haber más aire en ese sistema. El aire, recordemos que es un mal conductor del calor, entonces va a tener una conductividad térmica menor. Entonces esos son factores que vamos a ir viendo, lo mismo la humedad del suelo. La conductividad, por ejemplo, térmica aumenta con el contenido de humedad. Bueno, vamos a ver la actividad biológica, cómo también afecta. Ahora, por otro lado, esa temperatura del suelo afecta a los vegetales que crecen en el suelo y a los procesos que ocurren en el suelo. Afecta a los vegetales, por ejemplo, con la emergencia. En la emergencia, en la respiración, bueno, hoy hablamos un poco de las temperaturas óptimas, pero bueno, en general varían con los distintos cultivos, pero en general podemos decir que las temperaturas de germinación, la germinación necesita cierta temperatura de suelo, y que en suelos de 0 grado o menos las semillas no germinan, que hay siempre para cada especie una temperatura especial o más óptima que para otras, ahora vamos a ver. Y bueno, como vimos, la actividad respiratoria que acabamos de ver también se ve influenciada por esa temperatura. La actividad de las raíces, de los vegetales, por ejemplo, la respiración se ve favorecida con el aumento de la temperatura. Si la actividad de las raíces se ve favorecida, se ve favorecido también entonces el crecimiento y el desarrollo. Por supuesto que la disponibilidad de agua también, y que haya una mejor disponibilidad de agua me va a traer una mayor producción. Pero también la temperatura del suelo me va a afectar, y lo vamos a ver un poco más en detalle después, pero nos va a afectar la descomposición de la materia orgánica, me va a determinar también el tipo de microorganismos también, la actividad que va a haber. En general podemos decir que aumentos de temperatura por encima de los 25, 35 grados producen aumentos en la actividad microbiana, y entonces esa materia orgánica que se incorporó al suelo se descompone más rápidamente,
En general podemos decir también que cuando la temperatura del suelo es muy baja, no hay descomposición de esa materia orgánica y también tiende a acumularse. Como hoy les decía, también la materia orgánica tiende a acumularse cuando falta oxígeno. La mineralización de la materia orgánica se ralentiza y hasta que llega un momento que cuando no hay oxígeno comienza a acumularse esa materia orgánica. Entonces, por ejemplo, ¿se acordarán ustedes cuando vimos génesis de suelo? Hablábamos, por ejemplo, que en climas fríos y de altas precipitaciones se acumulaba esa materia orgánica, porque está faltando temperatura, digamos, y le está faltando oxigenación. Bueno, lo de la meteorización de las rocas ya vimos, y los procesos de flujo vamos a ver ahora. ¿Qué propiedades térmicas vamos a destacar? La conductividad térmica, la capacidad calorífica y la difusividad térmica. Estos son conceptos que vamos a desarrollar ahora, uno por uno. En la conductividad térmica del suelo se representa con una letra K y se define como la capacidad del suelo para transferir calor de un punto a otro. Se expresa en calorías por centímetro, por unidad de tiempo y por grado centígrado. La capacidad calorífica es la capacidad del suelo que hace referencia a la capacidad de calor que tiene, de absorber calor ese suelo. Y hay una manera que ustedes la van a aplicar ahora, entiendo que en la segunda parte de la clase, para determinar la capacidad calorífica de un suelo. Recordarán ustedes que el suelo está compuesto por una parte de sólidos, una parte de agua y una parte de aire. Entonces se multiplica el calor específico de los sólidos por la densidad, el calor específico del agua por la densidad y el calor específico del aire por la densidad, que en este caso es despreciable. Pero el agua sí tiene una gran influencia en esa capacidad calorífica, porque el calor específico del agua es muy alto. Entonces ahora vamos a ver cómo influye. Y la difusividad térmica es una propiedad que se determina en el suelo a partir de esa relación que se puede establecer entre la conductividad térmica y la capacidad del suelo para recibir ese calor, entonces acumular ese calor. Entonces la difusividad térmica es directamente proporcional a la conductividad. Suelos que tengan alta conductividad térmica van a tener mayor difusividad térmica, e inversamente proporcional a la capacidad calorífica. Pero va a depender también del contenido de humedad, y eso lo vamos a ver en un gráfico. Porque cuando el suelo está seco y hasta más o menos capacidad de campo, la que está mandando o comandando la difusividad térmica mayoritariamente es la K, es decir, un suelo que tenga mayor conductividad térmica va a tener mayor difusividad. Pero cuando ya hay más agua en el sistema, la que comienza a tomar un papel más preponderante es la capacidad calorífica, y entonces comienza a disminuir la difusividad térmica. Pero vamos a definirla primero. Entonces la difusividad térmica es la variación de la temperatura en el suelo cuando el calor fluye en él desde una capa adyacente de mayor temperatura. Entonces, vamos a ver ahora los calores específicos de los distintos componentes. Esa capacidad calorífica que dijimos que es la densidad del suelo de lo sólido por el calor específico del sólido, de la densidad más la densidad del agua por el calor específico del agua. Lo podemos ver acá, los calores específicos. Está tabulado en calorías por grado, y fíjense acá, por ejemplo, tenemos la arena, 0,19, la arcilla, 0,27, significa que necesitamos más calor acá para calentar ese gramo de arcilla que ese gramo de arena, y el humus, que sería la materia orgánica, para elevar 1 grado centígrado
1 gramo de humus, necesitamos más calor todavía, 0,44 calorías. Y el agua, mucho más. Por eso es que, fíjense el calor específico del agua, qué alto que es en relación a la arena, a la arcilla, a los minerales del suelo como los feldespatos y las micas, a la materia orgánica, a los óxidos e hidróxidos de hierro, de aluminio, al limo. Tiene un valor muy superior. Por eso el contenido de humedad que hay en el suelo va a afectar a lo que suceda con esa temperatura en el suelo. Tanto la conductividad tanto la conductividad térmica como la capacidad calorífica y la difusividad. Acá tenemos, por ejemplo, la conductividad térmica. Entonces, la K, que es la conductividad térmica, acá tenemos, en el eje de las X, tenemos porcentaje de humedad o fracción de poros llenos de agua. Bueno, vamos a tomar este 90 como que el 100% de los poros están llenos de agua, y entonces acá estamos en un suelo saturado, otro suelo saturado, otro suelo saturado, otro suelo saturado, ¿sí? A medida que nos alejamos de la saturación, el suelo va perdiendo agua, va entrando aire en el sistema, hasta que está totalmente seco el suelo. Y estas son las variaciones que sufre la conductividad térmica, que está acá en el eje de las Y, y vemos que en todos los casos, independientemente del tipo de suelo, cuando todos los poros están llenos de agua, la conductividad térmica es mayor. Y cuando los poros van perdiendo agua, la conductividad térmica va disminuyendo. Si cuando el suelo va perdiendo agua y se va secando, la conductividad térmica disminuye en todos los casos, independientemente del tipo de suelo, independientemente de la textura o de la densidad de aparente que tenga. Cuando el suelo está saturado, presenta ese suelo la mayor conductividad térmica. Y a medida que se va secando el suelo, va a disminuir su conductividad térmica. ¿Y por qué es eso? Porque acá, por ejemplo, podemos ver, esto es un suelo seco, tenemos las partículas, el calor por conducción se está conduciendo a través de las distintas partículas, y acá tenemos un suelo húmedo donde se forman una película entre las partículas que aumentan esa superficie de contacto y favorece la conducción y favorece la convección del calor. Entonces aumenta esa conductividad del calor cuando el suelo está húmedo respecto a un suelo seco, que es lo que vemos graficado acá. Por otro lado, tenemos que ver también, fíjense acá hay unos valores de conductividad. Fíjense la conductividad del cuarzo, o sea, de la arena, 300 veces mayor que la conductividad del aire. El aire es un mal conductor del calor, como dijimos. Entonces, cuando empieza a entrar aire acá en el sistema, disminuye la conductividad térmica. Y otra cosa que vemos acá es que estos distintos suelos, ahora sí vamos a ver, presentan distinta densidad aparente. Suelo de mayor densidad aparente, este tiene 1,5, este tiene 1,3, 1,2, 1,1. Ustedes recordarán la relación entre densidad aparente, porosidad total y textura. Esto ya lo vimos y lo vimos muchas veces. ¿Alguien se anima? ¿Qué relación hay entre la densidad aparente y la textura del suelo? Para ver si podemos decir qué tipo de textura es este, por ejemplo, que tiene 1,5 de densidad aparente. ¿Se anima alguien o están todos durmiendo? Despiértense. El que tiene más densidad podría ser textura arenosa. Bueno, el de mayor densidad, 1,5, puede ser una textura arenosa. ¿Y el de menor densidad, 1,1? Una arcillosa. Una textura arcillosa. Y estos podrían ser una textura franca, por ejemplo, que tienen 1,2, 1,3. Entonces tenemos textura gruesa arriba, textura fina abajo. En ambos casos están saturados. Cuando está saturado el suelo, mayor conductividad térmica. Cuando a medida que se seca, disminuye la conductividad térmica, entra aire al sistema, el
aire es un mal conductor del calor. Ahora bien, ¿por qué un suelo arenoso tiene mayor conductividad térmica que un suelo arcilloso? ¿Cómo podemos relacionar textura con densidad aparente y porosidad? ¿Se animan? ¿Dónde hay mayor porosidad total? ¿En un arcilloso o en un arenoso? En el arcilloso. En un arcilloso. Y hay menor porosidad total y menor porosidad total en un suelo de textura arenosa. Entonces, acá lo que podemos ver es que la conductividad térmica está relacionada o está afectada por no solo el contenido de humedad, sino también la textura y la porosidad. Por ejemplo, en un suelo arenoso, ustedes imagínense que estas son partículas de arena, la conducción del calor es a través de la superficie de contacto, y las superficies de contacto son mayores a través de esas partículas de arena. Por eso el suelo arenoso tiene mayor conductividad térmica que un suelo arcilloso o de textura fina, que tiene mayor porosidad total, independientemente del contenido de humedad. Siempre es mayor en el suelo de textura gruesa. Acá podemos ver de nuevo, en el gráfico de la izquierda, nuevamente la conductividad. No quiero que se me mareen, es lo mismo nada más que está dada vuelta. Fíjense, acá tenemos la fracción volumétrica de agua, acá tenemos, esto sería, tenemos dos suelos arenosos, pero tienen distinta, esta es la parte sólida. Sí, donde dice 0,40 y 0,60 es la fase volumétrica sólida, es decir, este es un suelo arenoso que tiene 60% de sólidos y 40% de porosidad total. Vimos que había una relación inversa entre la porosidad total y la conductividad. O sea, menor porosidad total, esta arena, este suelo arenoso tiene menor porosidad total que esta arena. Porque este suelo arenoso tiene un 40% de porosidad total y este tiene un 60%. ¿Cómo sé la porosidad total? Porque hago la diferencia. 100, que es todo el suelo, menos la parte sólida, que es 0,60, es 40. O sea, 0,60 sería 0,40. Si a 1 le resto 0,60, me queda 0,40. Expresado en porcentaje sería 40% de porosidad total. Y este otro también es arenoso, pero tiene una porosidad total mayor, porque tiene 40% de parte sólida, entonces tiene 60% de parte porosa. Entonces, suelos que presentan mayor porosidad total, como en este caso, van a presentar menor conductividad hidráulica que los suelos de textura más gruesa y de menor porosidad total y de mayor densidad. Lo mismo sucede con la arcilla, presenta menor conductividad. Y bueno, lo que nos muestra acá es cuando el suelo está con agua y a medida que el suelo va perdiendo agua, cómo disminuye la conductividad hasta que está el suelo seco. Y de este otro lado tenemos la difusividad. Para poder interpretar este gráfico, tenemos que recordar que la difusividad es una relación entre K sobre C. K es conductividad térmica y C es capacidad calorífica. Entonces, ya dijimos hoy, pero les vuelvo a repetir, la difusividad hay cuando el suelo está seco, comienza a tomar agua, vamos para allá, acá hay más agua, acá está más seco. Partimos de un suelo que está más seco, comienza a hidratarse, a tomar agua, toma agua, aumenta la humedad del suelo, aumenta la difusividad térmica, porque ya dijimos que K aumenta cuando aumenta el contenido de humedad. Entonces la difusividad térmica también aumenta, porque es K sobre C.
siendo K el numerador. Hay una relación directa. A mayor K, mayor difusividad térmica. Pero, de hecho que por eso, el suelo arenoso tiene mayor difusividad térmica que el suelo arcilloso, porque tiene mayor conductividad térmica, porque tiene menor porosidad total que el suelo de arcilla, o tiene mayor densidad aparente. Ahora bien, fíjense que esto no sigue creciendo a medida que aumenta el agua. La difusividad crece hasta un punto y después baja en todos los suelos, sea arenoso, arcilloso, con menor contenido de poro, mayor contenido de poro. ¿Por qué es eso? Es porque más o menos aproximadamente a medida que el suelo va ganando el contenido de agua y ese contenido de agua va aumentando y se va acercando a capacidad de campo, hasta más aproximadamente ese contenido, ese aumento favorece la conductividad térmica y favorece la difusividad. Pero cuando ya los poros comienzan a ganar mayor cantidad de agua, esa difusividad térmica se comprobó en los suelos cuando se pasa por encima de la humedad de campo o de capacidad de campo, es decir, hay más agua en el sistema, la difusividad ya no sigue aumentando, sino que disminuye. ¿Por qué? Porque en esa relación K sobre C, comanda C. Se comienza a tener protagonismo la capacidad calorífica. La capacidad calorífica, recordemos, es la densidad por el calor específico. ¿Y qué pasa? Como aumenta la cantidad de agua, el calor específico del agua es 1, entonces va teniendo mayor protagonismo el agua en esa capacidad calorífica que la arcilla, o que la arena, o que los feldespatos, o que las micas, o que el humus que haya en ese suelo. Por eso comienza a comandar C, y como D, que es difusividad, es inversamente proporcional a C, a medida que aumenta la capacidad calorífica, C, D disminuye. En otras palabras, si uno recuerda que difusividad es conductividad K sobre capacidad calorífica C, y que hay una relación directa con la conductividad hasta cierto punto cercano a capacidad de campo, y después comienza a comandar C, entonces es más fácil interpretar el gráfico. Yo les recomiendo, este gráfico está en el Baber, así que si a alguno le quedan más dudas o quiere leer más al respecto, está muy bien desarrollado. Bueno, la temperatura del suelo no es constante, varía en el año, pero también varía durante el día, como dijimos. Y varía con la profundidad del suelo. Acá tenemos distintas curvas que se trazaron a distintas profundidades, se fue midiendo la temperatura a lo largo del día. Las temperaturas, para ver la variación diaria, si no me equivoco, se miden a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, por convención. Entonces se establecen esas temperaturas, esas horas, 7, 12 y 18, y a esa hora se mide la temperatura del suelo y se hace esta gráfica. La primera gráfica, esta primera curva, es a 0 centímetros, o sea, en superficie. Fíjense qué oscilante que es en superficie, qué alta que es a las 12, y es porque ahí está el sol con su máxima incidencia en la radiación. Y después lo que podemos ver es que a 2 centímetros, a 5 centímetros, a 10 centímetros, a 15, a 20, esa curva, esa oscilación va siendo cada vez menor de la temperatura diaria hasta que a los 20 centímetros ya oscila, pero poco. Y a partir de los 20 centímetros a mayor profundidad, mucho menos, ya casi no hay variación de la temperatura durante el día. Eso es la variación diaria. Ustedes van a trabajar con esto, si mal no recuerdo, creo que lo tienen en el gráfico. Sí, lo tienen a este gráfico en la resolución de hoy.
Es decir, que en superficie hay mayores oscilaciones diarias de temperatura, porque está más en contacto con la masa atmosférica. Y abajo, más en profundidad, las oscilaciones son menores. Ahora, también la temperatura, como dijimos hoy, varía según la estación del año. Estamos en verano, otoño, invierno, primavera. Y se desarrollan distintos perfiles térmicos según, por ejemplo, la estación del año. Acá, en un mismo gráfico, en el eje de las X están las temperaturas, hasta 30 grados, 0 grados, menos 5 grados. Y fíjense que dice temperatura en la superficie, o sea que esta temperatura que está acá está asociada a la temperatura de la masa de aire. Bueno, y acá la profundidad del suelo hasta el metro, y lo que se fue haciendo es midiendo la temperatura media para la estación, que ya van a ver cuál es, para otra estación y para otra estación, así que acá hay 4 perfiles térmicos, para las 4 estaciones del año, y con esto van a trabajar ustedes. Como se imaginarán, si la temperatura de la masa atmosférica es menos 5 o es, no sé, menos 3, estamos en invierno. Y si es más de 25, bueno, es la más alta de todas, entonces estamos en verano. Y los otros ya van a ir, ya lo van a sacar. Por supuesto que estos perfiles térmicos obedecen a las estaciones del año. Por ejemplo, si esto es invierno, yo tengo una masa muy fría, los primeros centímetros de suelo tienen temperaturas bajas, pero a medida que me voy adentrando y midiendo la temperatura del perfil, está más caliente. ¿Por qué? Si esto es invierno, ¿por qué está caliente acá? ¿Por qué puede estar cálido abajo si estamos en invierno? ¿Alguien me puede responder? Porque se calentó durante el verano. Exactamente, que se calentó durante la estación de verano, y ustedes ahí tienen que ver cómo sigue, digamos, ¿no es cierto? Tenemos verano, otoño, invierno, primavera. Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes van a poder deducir esos perfiles térmicos. Bueno, como les dije hoy, el régimen de temperatura influye o se utiliza para la clasificación taxonómica, principalmente para familia. Por ejemplo, tenemos un régimen pergélico, esa temperatura media anual, que se mide a los 50 centímetros de profundidad para taxonomía, y para la temperatura media anual se hacen las mediciones de temperatura, así como teníamos una sección de control para medir la temperatura, para medir la humedad, tenemos una profundidad que ya está estipulada, y que tiene que ver con esas menores oscilaciones o escasas o nulas variaciones que se producen durante las estaciones, y es a los 50 centímetros de profundidad. Entonces, esa temperatura media anual, si nos dio, por ejemplo, mayor a 22 grados en el suelo a los 50 centímetros, estamos en un régimen térmico llamado hipertérmico. Y destaco esto, porque esto después ustedes lo pueden aprender, estudiar, no hay problema, pero el hipertérmico es el régimen térmico de los suelos de nuestra zona, del NEA. Temperaturas medias anuales en el suelo mayores a 22 centímetros. Y esto que dice acá, TMB y TMI, es la diferencia entre la temperatura media del verano y la temperatura media del invierno. Si son mayores de 5 grados o menores de 5 grados, dependiendo. Acá no está, pero en algunos libros van a encontrar la palabra ISO también, y la usan para cuando, por ejemplo, un isotérmico. El ISO en taxonomía la colocan para cuando esta diferencia entre verano e invierno es menor a 5. Para este tema entonces va a haber Gabande también, el libro de física de suelos de Montenegro, por supuesto el Porto también. Bueno, esto ya no vamos a ver ahora, van a ver en el práctico.
Quisiera saber qué hora es, porque se me hizo muy tarde, la verdad, le pido disculpas a los profes, pero... Hola, profe, son las 5:10. Bueno, disculpas miles, pero bueno, muchas de las cosas que vimos también les va a ayudar a resolver el práctico, así que por ahí hay cosas que ya las dije y no, por ahí no hay que repetirlas. Igual disculpen porque suelo no pasarme tanto. Bueno, no sé si tienen preguntas. En el chat, profe. Sí. Tenemos una pregunta en el chat. Jorge pregunta con respecto al gráfico, no recuerdo cuál, dice, ¿la variación diaria de temperatura es independiente de la textura del suelo? Tiene que ver con... ¿A este gráfico se referirá? Seguramente sí. Sí, ingeniero, ese gráfico. Claro. En realidad, hay muchas, como hoy vimos al principio, que la temperatura del suelo está afectada por muchos factores. Esto que ustedes están viendo es, en un mismo suelo, cómo varía la temperatura. En superficie, a las 7 de la mañana empieza a subir la temperatura del suelo hasta las 12, que tenemos la máxima incidencia de la radiación, y después a las 13, 14, 15, hasta las 18 comienza a bajar. Esa es la temperatura diaria en el suelo, en un mismo suelo es esto, a distintas temperaturas, a distintas profundidades. Esa es la variación diaria. Y lo que usted está preguntando en realidad sería si influye en la temperatura del suelo, no si influye en la variación diaria. Como hoy vimos, hay muchos factores que influyen no solo en la temperatura, sino también en la capacidad calorífica, en la conductividad térmica, y dentro de ellas está la densidad aparente, la textura, la estructura, el contenido de agua, y son todos los factores que fuimos mencionando a través de, que son los inherentes al suelo. No sé si le aclaré algo, si le contesté, si hay alguna otra pregunta. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, si no hay más preguntas. No, profe, en el chat no hay más preguntas. Bueno, entonces